oración y voy a dar un tema médico muy importante: ansiedad, angustia y crisis de pánico. Lo voy a dar desde el punto de vista médico, físico, digamos, y lógico, también tiene su trasfondo espiritual, pero hay tantas personas que sufren esto. Ahorita lo vas a ver. Haré una oración. Baruch atah Adonai Yahweh Sebaot, en el nombre de nuestro Adón Yahshua Mashiach, háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. No queremos oír palabra de hombre, porque la ciencia viene de ti. Toda Gabá Yahshua, nuestro Mesías, Omein, Beomein. Por favor, amados Aguina Gayot, siéntense. Su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roé de la Keilah Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios, apuntes, todo el material es gratuito. Se puede copiar, bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque los tiempos son cortos y son malos. Vamos a ver este tema que es científico. Bendito eres, Abacados. Bendito es el nombre de Yahweh. Voy a hablar sobre la ansiedad, la angustia y la crisis de pánico. Miren, no todo en la medicina hay que satanizarlo. Hay hermanos y hermanas que padecen ansiedad, angustia o crisis de pánico inclusive, y no tiene nada que ver con lo demoníaco. He hablado varios temas ya sobre ansiedad, repito, angustia y crisis de pánico, y lo he hablado desde el punto de vista espiritual, pero el día de hoy el enfoque que yo le quiero dar es netamente físico. Hoy trataré de explicar cómo se da la ansiedad, la angustia, inclusive la crisis de pánico, desde el punto de vista médico, físico, no demoníaco. Nuestro organismo, amados Sahim, funciona por medio de cantidad de sustancias químicas. Esas sustancias químicas reciben el nombre de neurotransmisores. Ahora, cuando se elevan o disminuyen estas sustancias químicas o mediadores o neurotransmisores, hay trastornos en el organismo. Para tratarlo médicamente y sobre todo naturalmente, si se puede, debe uno, o al menos yo tengo que iniciar con una explicación de lo que vas a oír ahora mismo, porque si no, no se entendería nada. Voy a iniciar con algo que es primordial, porque yo sé que hay muchos médicos que están conectados y saben de todo esto, y también están conectadas muchas ajayot que son enfermeras, pero tenemos muchos ya nuevos mesiánicos médicos, y eso a mí me da mucho gusto. Y bienvenidos, colegas, a la familia de los mesiánicos en Yahshua Mashiach. El GABA, así, G de gato, A, B grande, A, GABA, ¿qué es? Bueno, este está producido por el ácido glutámico o el glutamato, pero en sí, ¿qué es? Bueno, el GABA es el ácido gamma aminobutírico. Esto es ciencia. No les pido a todos que se lo aprendan de memoria, porque es ciencia. Pero tengo que empezar con una base, con un cimiento, porque si no, entonces no se entiende nada. Entonces, este ácido gamma aminobutírico interviene de una manera tremenda en el sistema nervioso central. Este GABA interviene por ejemplo, en la transmisión sináptica inhibitoria rápida de todo el sistema nervioso central. Explico. Esta es una neurona y esta es otra neurona. ¿Qué son las neuronas? Células nerviosas. Tenemos 100,000 millones de neuronas en el cerebro. Las neuronas, para pasar información de una neurona a otra, no están juntas, no se juntan, sino que todo es eléctrico, por así decirlo. Así como expliqué algún día en Shavuot, el año pasado, sobre el corazón, no sé si recuerdan, todo es eléctrico, bzz, bzz, por así decirlo, ¿no? Esta neurona manda señales a esta, y entre ellas hay un espacio, y eso se llama sinapsis.
Y en la sinapsis es donde actúan los mediadores o los neurotransmisores. En este caso, el GABA. Voy a hablar de la ansiedad, pero no desde el punto de vista demoníaco, sino netamente físico. Entonces, en el mundo médico, y por amor a Yahshua en primer lugar y amor a las almas, se necesitan medicamentos que alivien la ansiedad. Estoy hablando de ansiedad crónica, donde el paciente no tiene ningún reposo, por así decirlo. Una cosa es que tengamos un conflicto y estemos nerviosos, y otra cosa es que todo el tiempo la persona esté ansiosa. Ahora, estos medicamentos de los cuales voy a hablar tienen que aliviar la ansiedad ante el conflicto, y se da esto de los medicamentos permitiendo que la persona pueda enfrentar un conflicto. Es decir, si la persona está tranquila en su casa y llega y le dicen, murió tu papá, pues cualquiera nos quedamos en shock y puede venir hasta una crisis de pánico, etcétera. Entonces, tenemos que tener en cuenta que ante un conflicto, y eso se llama neurosis y no necesita ser demoníaca, netamente, tenemos que aliviar esto. Y tú tienes que estar sano, todos tenemos que estar sanos. Entonces voy a explicar varias cosas, van a ver qué interesante. En la ansiedad se presentan los síntomas somáticos. ¿Qué son los síntomas somáticos? Lo que se siente realmente en el cuerpo, lo que pasa en el cuerpo. Por ejemplo, un paciente ansioso va a tener mucha sudoración, como si fueran bochornos. Va a tener temblor, a veces fino de manos o a veces ya más fuerte. Puede tener taquicardia, aumento de la frecuencia cardíaca, puede tener aumento de su presión arterial, puede tener un colon irritable, puede tener una dermatitis nerviosa, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, son cantidad de enfermedades las que se derivan también de la ansiedad, que se considera una enfermedad. Y estoy hablando, vuelvo a repetir, no demoníaca. Ahora, es muy importante dar un tratamiento en caso necesario, pero que no produzca, uno, potencial adictivo, y dos, que no produzca sedación. Porque si una persona, por ejemplo, maneja maquinaria pesada en construcción, etcétera, o es chofer de autobús de pasajeros, o por ejemplo, un piloto. Generalmente los pilotos de las líneas de aviones generalmente son sometidos a muchas pruebas. Ellos no pueden tener ansiedad, imagínense. Entonces, pero sí alguien que pueda manejar una maquinaria, o el simple hecho de un chofer. No me refiero a un chofer de taxi, eso no. Simplemente alguien que tenga un carro y que es dueño de su coche, y que es un ingeniero o cualquier otra profesión y que se tiene que trasladar de un lado a otro, no puede estar sedado, es peligroso, pone en peligro la vida de los demás y pone en peligro su propia vida. Entonces, en la ansiedad tenemos que escoger un tratamiento que no produzca adicción y que no produzca sedación. Ahora, estos medicamentos tienen que actuar en la médula espinal, en la formación reticular del cerebro y en los ganglios basales del cerebro y más bien del cerebelo, y tienen que actuar en la amígdala. No me estoy refiriendo a las amígdalas, a las anginas que tenemos en la garganta, no, lo estoy dando este tema de una manera muy sencilla, no lo estoy explicando como se explicaría en una universidad donde se están formando médicos, para que ustedes lo entiendan, amados Sahim. Esto quiere decir que tratar la ansiedad crónica es cuestión de mucho cuidado. Aquí en México utilizamos una frase que dice, nosotros decimos, no es enchílame otra, es decir, como si fueran enchiladas o cualquier cosa, no, es algo muy delicado. Entonces, el hecho de tratar pacientes con ansiedad no es cuestión de mucho cuidado. Ahora, ¿por qué es cuestión de mucho cuidado? Porque hay medicamentos que pueden producir, vuelvo a repetir, sedación, adicción y algo muy importante,
amnesia anterógrata. ¿Qué es eso de la amnesia anterógrata? Quiere decir que el paciente empieza a no recordar cosas de hoy o de ayer, pero sí tiene la retrógrada, la memoria retrógrada la tiene muy bien. Entonces, si un medicamento me va a curar, por así decirlo, el que cura es Yeshua Mashiach, nuestro Elohim, pero va a sanar a una persona de la ansiedad, bueno, pero sí, le controla la ansiedad y la memoria no se verá afectada, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que no se dicen de todos los medicamentos que están a disposición de las personas. Bueno, hay medicamentos controlados, hay medicamentos que no son controlados y actúan muy bien. Ahorita voy a hablar de todos ellos. Y es muy diferente tratar a un niño, a un joven adulto, a un maduro y a un anciano, a un viejo. Es muy diferente el tratamiento para cada uno de ellos. Algunos medicamentos, pongan mucha atención, todos, algunos medicamentos pueden originar taquifilaxia, que quiere decir tolerancia. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente empieza a tomar una dosis. El médico le prescribe una dosis de X medicamento, ahorita vamos a ver cuáles son. Y entonces el paciente a cierto tiempo tiene tolerancia, es decir, ya no le hace esa dosis, necesita aumentar la dosis. A veces va con su médico y el médico dice, bueno, sí, vamos a aumentar tanto nada más, un poquito más. Y entonces llegará otro momento, un par de meses o tal vez de años, y el paciente vuelve a presentar taquifilaxia, es decir, presenta tolerancia. Doctor, ya no me está haciendo esta dosis, necesito más dosis. El problema es y no todos los medicamentos producen eso. El problema es que muchas veces los pacientes no acuden a su médico de confianza para decir, doctor, ya no me está haciendo, o médico, ya no me está haciendo esta medicina. ¿Qué dosis le agrego? No, sino que el propio paciente se aumenta las dosis, ya no le hace la tableta de 1 miligramo, entonces se toma 1,5 y a los 8 días se toma 2 miligramos y a los 15 días se toma 2 tabletas. No sé si me estoy dando a entender. Él mismo se está autorrecetando y está cayendo en un problema grave. De hecho, muchos artistas de la farándula, como decimos, de cine, de teatro, cantantes, etcétera, han muerto, pongan atención, por no consultar a su médico, y ellos mismos se han aumentado las dosis de estos medicamentos y ha degenerado o ha acabado en un paro cardiorrespiratorio. Esto es real. Ahora, la taquifilaxia, entonces, o la tolerancia, quiere decir que va necesitando más dosis, y a más dosis, y a más dosis, entonces la memoria se va a dañar más. Eso es muy importante. Todos los medicamentos que son utilizados para la ansiedad se están aumentando, las prescripciones se están aumentando muchísimo. Ahora, cuando el paciente por sí solo quiere dejar estos medicamentos, viene un síndrome que se llama síndrome de abstinencia, así como el alcohólico deja de tomar y le viene un delirium tremens que tiene que acabar en el hospital porque está viendo ratas gigantes, gatos gigantes. Esto todo es real. Yo atiendo mucha gente así. Entonces, el problema es que el síndrome de abstinencia no nada más es ver visiones, sino en el caso de ciertos medicamentos usados para la ansiedad, la abstinencia se va a caracterizar por temblores, mareo. A veces los pacientes se han caído por quitar la medicina de golpe. Nunca se debe de quitar una medicina controlada de golpe, jamás. Se les puede alterar el gusto y el olfato si lo dejan de repente. Puede haber convulsiones, como si fuera una epilepsia, ataques, como le llama la gente, y puede haber una despersonalización. Esto es grave porque quiere decir que el paciente no sabe quién es, en pocas palabras. Estoy hablando de medicamentos controlados por receta y que
el paciente mismo aumentó mucho las dosis en preguntar a su médico y después él quiere bajar la dosis o quitarlo, y nunca estos medicamentos se quitan de repente. Ahorita voy a explicar varias cosas. Vamos empezando. Estos medicamentos controlados por receta se deben de suspender lentamente con supervisión de un profesional, es decir, de un médico. Y me estoy refiriendo, a medicamentos controlados, no a los que no son controlados. Hay un grupo grande de estos medicamentos y las reacciones secundarias son muchas y a veces muy importantes. Ahora, en la psiquiatría y en la psicología, pero voy a explicar exactamente de la psiquiatría porque explico algo. El psicólogo no puede recetar medicamentos de estos, el psicólogo o la psicóloga. El psiquiatra sí tiene la facultad, como nosotros, como médicos, cirujanos, de poder prescribir estos medicamentos. Entonces, un psicólogo generalmente acude a un médico para decir: doctor, yo hace mucho tiempo me buscaba una psicóloga, que su esposo es pediatra, y llegaban los dos y me decían, y el pediatra no quería dar este tipo de recetas porque los pediatras tienen cierta limitación también, pero me decían: doctor, queremos, mire, este paciente tiene esto, esto y esto y esto y esto. Y entonces yo le voy a dar las terapias psicológicas y usted, si usted tan amable, nos puede dar la receta médica. Entonces todo se hacía con claridad para que el paciente le fuera bien. Entonces los psicólogos no están capacitados a dar una receta médica así nada más, sino solamente los que tenemos el título de médicos cirujanos o bien los psiquiatras. Bueno, ahora, todo esto es muy importante tomarlo en cuenta. Y decía yo que este grupo de medicamentos provocan muchas reacciones secundarias. Y ahorita voy a hablar algo de eso. Ahora, vamos a recordar un poquito lo del GABA, el ácido amino GABA-butírico. Entonces el GABA da ansiedad, pero en la disminución del GABA, si disminuye el GABA, entonces se da la ansiedad y no tiene nada que ver con demonios. Y es un problema netamente físico. Ahora, ¿qué se necesita? Bueno, se necesita, número uno, un medicamento que incremente la actividad del GABA. Dos, un medicamento que facilite la unión del GABA al receptor GABAérgico, así le llamamos en medicina. O tres, que se produzca GABA, porque el paciente no lo produce. Y entonces la adrenalina le circula a cantidades excesivas en la sangre y no hay quien controle la adrenalina, y por eso el paciente está ansioso y no tiene nada que ver con demonios. Entonces todas estas almas necesitan atención, amados Sajín, Agayot, hermanos, hermanas, amigos, amigas que están ahora conectados o que estás viendo este video o escuchando esta grabación. Entonces, por amor de Dios, como decíamos antes, por amor a Elohim, hay que atender estas almas. Estas almas sufren mucho porque tienen un desorden físico. Y repito, discúlpeme que sea tan repetitivo, no tiene nada que ver con demonios. Entonces, de hecho, la idea es esta: contrarrestar la ansiedad, la angustia, las obsesiones compulsivas, las fobias, las hipocondrias o hipocondrías, ¿verdad? Porque no se ha puesto de acuerdo la Real Academia de la Lengua Española cómo se debe pronunciar. Las reacciones emocionales exageradas, o sea, hay personas que reaccionan exageradamente. Ahora, tenemos un hermano o una hermana, un ajo, una ajot, que ya rompió maldiciones, es kadosh, se guarda en santidad, guarda sus ojos, guarda sus manos, etcétera. Pero este hermano o esta hermana tiene un problema con el GABA, es físico. Bueno, podemos orar por él, claro, y si es del Eterno lo sana con un milagro. Y si no, y si al Eterno no le place sanarlo con un milagro y quiere la sanidad por medio de la masa de higos, como en el caso del profeta Ezequías, en este caso la masa de higos sería darle un medicamento a este hermano o a esta hermana para que produzca GABA, o bien
que el GABA que tiene se fije bien a los receptores. Bueno, porque no podemos dejar a las almas así. Ahora, hay veces que hay dificultad de contacto interpersonal, o sea, la persona tiene una fobia a estar entre el público, a estar entre los hermanos, y no tiene demonios. Fíjense, cosa curiosa. Y llega este paciente a hacer somatizaciones. ¿Qué quiere decir? Que va a sentir en su cuerpo lo que ya dije: sudoraciones, taquicardias, aumento de la presión arterial. Es decir, el problema es importante porque va a tener muchos síntomas y no los crea en la mente. No es demoníaco tampoco, sino que es un problema netamente físico. Todas las enfermedades ya sabemos que son por el pecado de Adán y Eva. Bueno, pero a un paciente así no lo podemos dejar porque va a sufrir mucho. Y es como cualquier paciente, tiene una úlcera péptica, una úlcera gástrica, pues hay que ayudarlo, no vamos a dejar a que se le reviente y se desangre, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener cuidado. Ahora, el GABA es un importante neurotransmisor, decía yo, que inhibe, o sea, calma al sistema nervioso central y propicia relajación. Es decir, que esté relajado el paciente, que no tenga esa ansiedad que está acabando con su tranquilidad, con sus nervios, como decimos. Entonces, repito: 1, no es demoníaco. 2, hay que comprender estas almas. 3, es un problema físico netamente. 4, sufren mucho estas almas. 5, entre tantas cosas que presentan insomnio. Ya expliqué sobre el insomnio y también lo dije en el aspecto espiritual, pero aquí no estoy hablando de que sea un problema espiritual. Tiene insomnio porque le falta GABA. Entonces, es más complicado esto que decirle al paciente: échale ganas, no te hagas el payaso, eres un neurótico, estás loco, tómate un tecito y ya, piensa en otra cosa. Y hablando de esta forma solamente se está despreciando a estas almas. Entonces no debe de ser así. Ahora, el GABA hace que el sistema nervioso se mantenga en niveles óptimos en cada momento del día. Y a esto quiero llegar. Hay medicamentos que actúan 6 horas y después de 6 horas se acaba el efecto. Bueno, pero el día tiene 24 horas. Entonces, ¿qué va a hacer las siguientes horas? Se la va a pasar todo el tiempo con esa ansiedad, con temblores, con taquicardia, subidas de presión arterial. Entonces, es a lo que quiero llegar. Por eso el tema es ansiedad, angustia, trastornos de pánico y tratamiento. Ahora, porque si un medicamento dura 6 horas, no va a vivir tranquilo el paciente. Entonces va a tener que tomar más dosis. Una tableta de X o Z cada 8 horas, ahorita voy para allá, o una tableta cada 12 horas, etcétera, etcétera. Entonces lo que conviene es que todas las 24 horas esté cubierto ese paciente con niveles óptimos de GABA. Esto es muy importante. Ahora, si hay GABA, hay un buen sueño. Si hay GABA, hay relajación. Si hay GABA, va a haber una percepción diferente de la vida y no tiene nada que ver con lo que estoy explicando en el radio sobre el ego, no tiene nada que ver ahorita nada de eso. Entonces, la percepción me refiero específicamente al dolor. El paciente que tiene bajo el GABA, cualquier cosa que le duela le va a doler al triple de lo que le duele a otra persona. Explico. Muchas veces hemos calificado de una manera errada que una persona sea chillón. No sé si me di a entender en otros países. Que si una persona se quema o se fractura o se lastima, nada más se tuerce y pegue de gritos, y otra persona no. Bueno, ahí hay que diferenciar si es un neurótico real o realmente tiene bajo el GABA. Pero mi experiencia es esta: viendo miles de pacientes durante muchos años, gracias al Eterno, bendito es el abacados, que el GABA está bajo, y entonces esas personas son más susceptibles a tener más dolor que otras.
Cuando sube el GABA en estas personas, el dolor se vuelve mínimo. Ahora, cuando una persona, atención, cuando una persona tiene dolor crónico, el GABA disminuye. Es una persona que tenga artritis, ya tiene su artritis, independientemente el origen. En este caso vamos a ver que sea espiritual. Entonces está provocando mucho dolor, dolor de rodillas y demás. El GABA va a disminuir, va a tener más dolor. Y entonces lo que se hace en medicina es aumentar más los analgésicos. Los analgésicos ya no le van a hacer porque sigue bajo el GABA. Entonces nosotros tenemos, bueno, al menos yo lo hago, doy medicamentos que aumenten el GABA y entonces se reduce el analgésico. No sé si me di a entender claramente, ¿sí? Es una persona que tiene bajo el GABA, su percepción del dolor va a estar muy fuerte. Si sube el GABA, entonces la percepción del dolor va a ser normal o mínima inclusive. Entonces el dolor crónico, recuerden eso, disminuye el GABA. Esto es como lo de ayer cuando hablé del alter ego. Yo pregunté a los amados ahí con mucho respeto, ¿quién ha oído hablar del alter ego? Y muchos pusieron, no, Roe, no hemos oído hablar de eso, por favor explique, etcétera, etcétera. Y así también con el GABA, y esto es menos para ti porque no eres médico, esto solamente le toca a los médicos, pero tú ahora lo estás sabiendo. Ahora, vale la redundancia, si no hay suficiente GABA, entonces, ¿cómo producirlo? ¿Qué utilizo yo para que se produzca GABA? La valeriana. La valeriana produce GABA. Entonces, busquen la valeriana, pero no búsquenlo en farmacias serias, busquen laboratorios serios. Hay muchos laboratorios que producen GABA, la valeriana, y la valeriana hace que se produzca GABA. Si no se trata esto, va a haber insomnio, taquicardia, colon irritable, inquietud, etcétera, 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 etcétera. Por ejemplo, el colon irritable. El colon irritable generalmente es por la falta de GABA. Y entonces el paciente siempre llega distendido, ya fue a un médico, ya fue a otro, le dieron para los parásitos, le dieron para las lombrices, le dieron para esto otra vez, para la infección, y el paciente sigue igual de inflamado. Falta de GABA. Si nosotros aumentamos el GABA, entonces el colon irritable se va para abajo, gracias al Eterno. Bueno, ahora, el GABA no solamente actúa en todo lo que yo ya dije antes, ya mencioné. El GABA está implicado en funciones normales como la coordinación. Una persona coordina mejor cómo hacer las cosas. Las amas de casa en la cocina, picar cebolla, pelar papas, no sé, el orden. Porque lo que llega mucho al consultorio siempre es, doctor, no solamente se me olvidan las cosas, sino de repente no sé, no tengo, como que no coordino bien, falta de GABA. Y la memoria, falta de GABA. Entonces, yo como médico tengo que poner mucha atención en esto. Ahora, inclusive cuando hay neuralgias, hay una neuralgia, por ejemplo, una neuralgia del trigémino, que es un dolor horrible que le dan a los pacientes. El trigémino es un nervio que se divide en tres, para la parte superior, media e inferior de la cara. O bien también cuando hay neuralgias del diabético, más complejo B, la valeriana, más el complejo B, calma mucho todo esto. Y no necesitamos ir a drogas o a medicinas que son más fuertes y que nos van a dar más reacciones secundarias. De hecho, la valeriana no produce ningún efecto secundario. Eso está bien comprobado con laboratorios serios de muchos, científicos que han dedicado su vida a estudiar la valeriana. Ahora, hemos comprendido que para tener buena salud, y lo hemos ministrado aquí también, se necesita buena alimentación equilibrada, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que tomar suficiente agua, tenemos que descansar, cosa que a veces no hacemos, empezando por mí, pero hay que descansar, tenemos que dormir bien y tenemos que, sobre todo, meditar. No me refiero a meditación de yoga y eso, no, eso es despertar demonios, y eso me se reprenda eso, no, meditar en la palabra del Eterno.
Eso es muy importante y eso da salud. Está demostrado que las personas que guardan Torah, te lo puedo decir porque yo llevo mis estadísticas, pero que la llevan bien, lógico, que no son hipócritas ni mentirosos ni demás, tienen mejor salud. Y si se enferman, rápido el Eterno los alivia y los pone más fuertes. Entonces, todo esto de la buena alimentación, del ejercicio, tomar agua, descansar, dormir bien y sobre todo meditar en Yahshua Mashiach va a dar una salud extraordinaria. El GABA va a hacer que el exceso de adrenalina se controle, es decir, el GABA va a hacer que las glándulas suprarrenales, son 2 glándulas que tenemos arriba de los riñones, no se estén exprimiendo tanto. Entonces, si un paciente tiene bajo el GABA, se van a exprimir las glándulas suprarrenales y va a disparar la adrenalina, y la adrenalina es lo que hace que haya taquicardias, más latido rápido del corazón, subida de la presión arterial, etc. Y la adrenalina causa no relajación, o sea, no causa relajación. Entonces necesitamos tener una buena cantidad de GABA, porque si se tiene una buena cantidad de GABA, entonces la adrenalina estará normal. Y entonces va a haber relajación del cuerpo y va a haber bienestar. Ahora, en temas anteriores he citado la pasiflora y el lúpulo, y también actúan bastante bien. Hay laboratorios que lo producen, por ejemplo, en gotas, la pasiflora, y la pasiflora no pasa nada en niños y se puede utilizar. Y también para los adultos el lúpulo. El lúpulo, para que tú sepas, es lo que le ponen a la cerveza. Pero bueno, en lugar de tomar cerveza, entonces unas cápsulas de lúpulo. Hay laboratorios serios que producen, que sacan la pasiflora en jarabe para los niños o en gotitas, y inclusive por médicos expertos en todo esto, viene dosificado ahí la dosis que se le puede dar a un niño. Es decir, con los niños mucho cuidado, igual con los ancianos. Y el lúpulo no se les puede dar a los niños, solamente a los adultos. Entonces, sí se puede utilizar la pasiflora y el lúpulo, pero si lo que queremos es tener más GABA, no hay como la valeriana. Ahora, eso se llama, lo que yo acabo de mencionar, se llama fitoterapia. Fitoterapia es la terapia por medio de plantas. Entonces la valeriana es la más estudiada de todas. Cuando alguien va a tener un examen, cuando alguien va a tener, no sé, alguna presentación en público hay la crisis de angustia de público que se llama en psiquiatría, donde tiene taquicardia, se le aumentó la presión arterial, le tiembla el micrófono a más no poder, etcétera. Entonces se puede dar una tableta de valeriana de 500 miligramos antes del evento, y esa crisis de pánico escénico, así se llama, crisis de pánico escénico, se controla. No se trata de sufrir, no se trata de sufrir para los que tienen compromisos. Ya cuando uno tiene, gracias a la eterna experiencia, pues no se pone uno nervioso ante un público y con un micrófono, ya eso ya pasó, ya no pasa nada. Pero hay almas que siguen siendo crónicamente nerviosas con esto. Entonces, no es bueno que estén así porque están sufriendo, y eso no es bueno. Ahora, cuando aumenta el GABA, se evita la degradación del mismo GABA y va a haber, lógico, la ansiedad para abajo, que bueno, el insomnio se va. Entonces, el mismo GABA va a evitar la degradación del GABA. Recuerden, es un neurotransmisor y eso hace que se relajen las neuronas, que no estén tensas, por así decirlo. Estoy hablando con términos sencillos, amados Sahim. Ahora, en la psiquiatría se está utilizando los antidepresivos para tratar la ansiedad. Muchos psiquiatras utilizan los antidepresivos para tratar la ansiedad. Yo en lo personal no los uso, porque hay muchos
antidepresivos de prescripción que causan más reacciones secundarias y entonces lo ideal es no usarlos. Es mi punto de vista y tú lo puedes consultar hasta en internet. Puedes poner en Google antidepresivos, te va a llevar a los antidepresivos comunes que se usan y puedes ver la lista de reacciones secundarias. Ahora, el paciente no va a presentar todas las reacciones secundarias, pero si es un paciente que va a presentar 1, 2 o 3 o 4 o 5 o 10 reacciones secundarias, bueno, pues va a tener más problemas que la misma ansiedad, o sea, que la ansiedad misma, perdónenme. Entonces, quiero llegar a esto. Si tú estás tomando un medicamento controlado, las benzodiazepinas, todo lo que es diazepam, etcétera, etcétera, todos los panes, por así decirlo, si tú estás tomando un medicamento controlado y quisieras suspenderlo, nunca lo suspendas de golpe, nunca lo suspendas de golpe. Yo vi a un paciente que vino de Canadá porque le habían suspendido de repente los medicamentos. Quiero comentarles esto, a mí se me hace interesante esto. Se le suspendieron los medicamentos porque decían que era un problema demoníaco. Y entonces el paciente a los 2 o 3 días empezó a convulsionar horrible. Y las personas decían, son los demonios que tiene. Bueno, esa persona no guarda Torah, independientemente de si tenía demonios o no, es una persona. Y hay que proteger a las personas. Entonces, cuando me hablan a mí para intervenir en ello, no le digo, no, es que esto estuvo mal. ¿Quién determinó que se le suspendiera todo esto? No, pues que fue fulano. O sea, no, eso está mal, eso es hasta penado, no debe de ser. Entonces, de inmediatamente yo le empecé a administrar medicamentos para que el paciente ya se controlara. No es justo hacer eso con un ser humano, ni con nadie, pues. Si a los animalitos los cuidamos, cuanto más a las personas, que son criaturas del Eterno y queremos que sean hijos del Eterno, creyendo en Yahshua Mashiach. Entonces, si tú estás tomando un medicamento de esos, porque me llegan muchos pacientes y me dicen, doctor, yo quisiera quitar este medicamento que me dan en la Seguridad Social, o me lo dio un médico particular, o me lo dieron recetado en la farmacia por medio del médico de la farmacia, etcétera. No lo suspendas de golpe, no. Hay medicamentos benzodiazepínicos. A ver, quiero hacer una pregunta aquí. No puedo hacerlas allá porque tal vez por chat me puedan contestar. Pero ¿quién ha oído de los medicamentos benzodiazepínicos? ¿Nadie? ¿De este bello grupo? Ok, hago de este bello grupo sobre el diazepam y eso es. Entonces, todos esos medicamentos yo no digo que sean malos, no, porque yo también los uso con mis pacientes, no. Pero la idea es esta, utilizar dosis adecuadas, pesar al paciente, etcétera, etcétera. Porque la benzodiazepina, sea cual sea, lo que va a hacer es aumentar la producción de GABA. Y lo que hace un diazepam, por ejemplo, es aumentar la producción de GABA y también que el GABA se fije a los receptores GABAérgicos. Entonces, por eso utilizamos a veces ese tipo de medicamentos, cuando la valeriana no hace efecto. Pero empezando con valeriana, miren, hay muchos buenos resultados. La idea es no suspenderlo de golpe. Cuando hay eso, y quiero ser totalmente transparente en esto, bueno, siempre soy transparente, pero si hay un medicamento benzodiazepínico que tiene poca duración, que dura 6 horas, 8 horas, y el resto de las 24 horas queda desprotegido el paciente, si se quiere retirar hay que dar una benzodiazepina que tenga un efecto de 24 horas. Y entonces se va reduciendo pero con el apoyo de tú dirás, pero es lo mismo, doctor, o Roé, es lo mismo. No va a ser lo mismo, porque este paciente con esa dosis se va a ir intoxicando más, va a tener taquifilaxia, tolerancia, va a ir aumentando más la dosis. Y con un medicamento que dure 24 horas no pasa eso, es decir, no va a ser una tolerancia, una taquifilaxia como con medicamentos de corta duración. ¿Sí se entendió lo que dije? Y entonces podemos empezar a reducir este medicamento. Bueno, te tomabas una tableta, ahora te vas a tomar 3/4. Te tomabas 3/4, ahora te vas a tomar media, de media a 1/4, de cuarto a nada.
pero eso se logra en semanas, meses, inclusive años. No se puede suspender así nada más. Tiene que ver mucho entonces la fuerza de voluntad de la persona, pero que el paciente esté bien tratado, y entonces suspendemos esos medicamentos. Un medicamento, vuelvo a repetir, que se tengan que dar cada 6, cada 8 horas, mejor damos uno de 24 horas, y entonces podemos suspender y después ya podremos suspender poco a poco. Y vamos dando otro tipo de alternativas. Bueno, ahora, porque si vuelvo a repetir, si se quita de golpe una benzodiazepina, puede haber hasta crisis convulsivas. Los mismos laboratorios lo dicen en el PLM que conocemos, el Vademecum lo dice, y tú lo puedes ver en internet, eso está todo público, no estoy diciendo ningún secreto médico. Dice, este medicamento, si se suspende bruscamente, puede causar despersonalización, confusión, inclusive convulsiones, o sea, ataques para los que no conocen el tema el término de convulsiones. Ahora, el GABA favorece el sistema inmunitario. Una persona nerviosa, sin que tenga demonios, o sea, tiene ansiedad, tiene crisis de pánico, tiene angustia, le va a bajar mucho el sistema inmunitario, se va a estar enfermando a cada rato de infecciones intestinales, de infecciones de vías urinarias, de catarros, de esto, del otro, de aquí y allá. No puede hacer nada porque todo se enferma. Es porque tiene falta de GABA. Y muchas veces el médico lo que hace, y hace bien, es dar vitaminas, pero siempre estoy dando una información muy importante: aumentar el GABA. Recuerden, la valeriana lo puede hacer. Ahora, el GABA también hace que se libere una hormona que es muy importante, la somatotrofina, o pina, como dicen algunos. Esta es una hormona que es producida en la glándula pituitaria y es la hormona de crecimiento. Esto tiene que ver mucho. Entonces, esta hormona, que es la hormona de crecimiento, va a hacer que haya un buen desarrollo muscular. Entonces, hay pacientes que son pongan atención a lo que voy a decir, tienen mucha ansiedad, no toman nada para la ansiedad, y no estoy hablando de una ansiedad demoníaca. Entonces, como tiene bajo el GABA, se va a enfermar seguido, va a gastar más en antibióticos, etcétera, etcétera. Y sobre todo, aunque coma muy bien, son personas muy delgadas. Generalmente son muy delgados. ¿Por qué? Porque no tienen hormona de crecimiento, que es la hormona que hace el desarrollo muscular. Ahora, cuando disminuye el GABA, si disminuye mucho el GABA, hay enfermedades psiquiátricas ya, y hay enfermedades neurológicas ya. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, que el GABA esté normal. La ansiedad generalizada y la ansiedad crónica se da por falta de GABA, porque hay una ansiedad que puede dar 2-3 días, pero si es una ansiedad crónica, los 24 horas del día, los 360 días del año hebreo, pues entonces ya estamos hablando que es una ansiedad crónica. Recuerden, la valeriana produce GABA y hace que se fije el GABA en los receptores GABAérgicos. Las benzodiazepinas de las que yo hablé, y yo también las manejo con mis pacientes, en pocos casos, esas también hacen que el GABA se fije. Es decir, no le digamos a una persona que está tomando ese tipo de medicamentos: eres un drogadicto, eres no sé qué, no, porque no son drogadictos. No, tienen un problema físico y hay que resolverlo. Ellos no son drogadictos. El GABA calma y reduce la hiperactividad de las neuronas. Las neuronas, si están muy excitadas, por así decirlo, las va a llevar a la tranquilidad, a lo normal. El GABA controla el impulso o los impulsos eléctricos de las células nerviosas, es lógico, dentro del cerebro. Entonces, el tratamiento hay que buscarlo primero de manera natural.
Si el GABA si la situación no se resuelve ahí, bueno, entonces sí se pueden utilizar medicamentos de otro tipo. Ahora, recuerden que el dolor crónico produce disminución de GABA. Entonces muchas personas están angustiadas, tienen ansiedad, pero no tanto porque tengan ansiedad, sino porque tienen un dolor crónico muy fuerte todo el tiempo, y entonces eso hace que disminuya el GABA. Yo creo que tenemos que tener la mano en el corazón y decir, hay que ayudar a estas personas, hay que ayudar a estas personas. No se puede decir lo que yo decía hace un momento: estás loco, eres un neurótico, eres un drogadicto, tómate un tecito y ya, échale ganas. No depende de la persona, es un problema físico. Ahora, las personas que van teniendo más años de edad, es decir, el envejecimiento normal, porque todos envejecemos, hace también que disminuya el GABA. Ahora, ¿cómo podemos nosotros hacer que el GABA también aumente? Con complejo B, vitamina B y sobre todo la vitamina B6. Hay muchos productos serios en farmacias que yo receto que tienen complejo B y que tienen magnesio. Ahorita vamos a hablar algo del magnesio, aunque ya está un video en el canal de YouTube Shalom 132. El cloruro de magnesio, las propiedades del magnesio, etcétera. Entonces, si un paciente que ya tenga cierta edad disminuye el GABA, hay ataxia, que son trastornos del movimiento, y no es precisamente un Parkinson. El Parkinson, apenas llegó una persona a mi consultorio y para hacer el diagnóstico si era Parkinson o no era Parkinson, bueno, hay ciertas cosas que se aprenden con los maestros que tuve. Se le da un objeto y el paciente tiene la mano así temblorosa, y en el Parkinson, cuando la va a tomar, la mano toma una posición, o sea, deja de temblar, toma el objeto y vuelve a temblar. Eso es Parkinson. Y una ataxia, es decir, cuando falta GABA, el paciente le decíamos: tome usted por favor esta botella de agua, usted lapicero, está temblando y todo el tiempo no deja de temblar, y agarra la botella y sigue temblando. Eso se llama ataxia. En el Parkinson, porque yo sé que luego surgen muchas preguntas, el paciente está temblando, tome la botella, a la hora de dirigir la mano hacia la botella, la mano está normal. Toma la botella y después empieza a hacer así ya otra vez. Ataxia, está temblando, tome la botella y todo el tiempo, al dirigir la mano hacia la botella, todo el tiempo está temblando. Falta de GABA. Qué increíble, ¿no? Ahora, si se hace mal el diagnóstico y se le diagnostica un Parkinson, se va uno por otro lado. Por eso los médicos tenemos que tener mucho cuidado en qué prescribimos, cómo lo prescribimos, qué dosis, hacer bien el diagnóstico. Los médicos nunca dejamos de estudiar, y los mesiánicos tampoco. Tenemos que seguir estudiando Torah todo el tiempo, porque inclusive la medicina es corta, es muy inmensa la medicina, pero es infinita la Torah. Bendito es el Abacados. Ahora, si el GABA disminuye, va a haber desasosiego. ¿Qué es el desasosiego? Es una inquietud que no se explica, tipo angustia. La angustia es tener miedo y no se sabe a qué. Y esto puede degenerar en una depresión. Ya hablé sobre los trastornos de los ancianos. Discúlpeme, ahorita se fue el nombre del video, trastornos de los ancianos. Entonces, el anciano, los ancianos, los viejitos, las viejitas, normalmente van a caer en depresión si tienen disminución de GABA. Y no es un Alzheimer, es otra cosa, es una depresión. Entonces notan que el viejito todo el tiempo está así, etcétera. Aparte de que puede haber mala circulación y demás. El GABA, cuando una persona ha tenido un accidente cerebrovascular, una embolia, que quedó paralizado el paciente desgraciadamente de medio cuerpo, cuando hay apoplejia, hemiplegia, etcétera, el GABA es importante aumentarlo. Y el GABA actúa muy bien en este tipo de pacientes. El GABA aumenta la memoria. El GABA inhibe el dolor. Si el GABA está bien, entonces el dolor, aunque sea un dolor crónico muy feo, se va. O cuando menos se hace casi imperceptible.
Y todo esto lo podemos obtener por medio de la valeriana. O sea, tú lo puedes obtener por medio de la valeriana, tú que tienes esa ansiedad crónica. Y no produce resaca, no produce resaca. Porque los pacientes que van haciendo tolerancia a ciertos medicamentos, lo que van haciendo es crear más tolerancia, más taquifilaxia, etcétera, etcétera, y amanecen como si hubiera sido una borrachera. Es decir, van a amanecer todos con resaca y viene la otra dosis y viene la otra dosis, y entonces se vuelve en un círculo muy terrible. La valeriana no tiene contraindicaciones, eso quiero decirlo antes de que se me pase. Entonces, la valeriana es tan buena que mejora la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Y repito, búscalo en farmacias que sean serias y que sean de buenos laboratorios. Y la valeriana no necesita receta, no necesita receta. Ahora, en la ansiedad, en la medicina alópata, es decir, la que yo ejerzo, se han utilizado también los beta bloqueadores. Entonces, muchas personas que tienen pánico escénico, por ejemplo, locutores, o por ejemplo, hay maestros de ceremonias, aquellos maestros de ceremonias que van a ir a un salón donde hay 1000 personas y tienen que hacer la presentación, etcétera. Muchos tienen pánico escénico, entonces van al consultorio y me dicen: oiga, yo me dedico a esto, pero cuando estoy frente al micrófono todavía me tiemblan las piernas, me siento muy nervioso, tengo ganas de salir corriendo, me viene una taquicardia, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo tomar? Bueno, se le puede dar valeriana, pero se puede utilizar un beta bloqueador. Ahora, el beta bloqueador hay que utilizarlo con cuidado. Yo todo esto lo estoy diciendo no para que vayas a la farmacia y busques medicamentos, no, sino para que consultes a tu médico de confianza y seas bendecido en esto. Entonces, un beta bloqueador calma ese pánico escénico, pasa y ya, nada más fue una sola dosis que se tomó de un beta bloqueador. Los beta bloqueadores nosotros los utilizamos para la hipertensión o para problemas de arritmias cardíacas, por ejemplo, pero también actúan muy bien cierto tipo de beta bloqueadores para la ansiedad o para el pánico escénico. Entonces, yo quise enfocarme hoy más en lo natural, pero no quiero dejar de pasar todo esto. Ahora, la amígdala cerebral es la que se encarga de las emociones y también está involucrada en todo esto de la ansiedad, la angustia, las crisis de pánico. Entonces, pero la amígdala igual, la amígdala cerebral funciona, ¿por qué no decirlo?, por medio de GABA. Si el GABA está disminuido, todo va a salir mal. Si el GABA está en lo normal o inclusive un poquito más alto, no pasa nada. Tú también probablemente has oído de la melatonina. La melatonina es una hormona, por así decirlo, producida por la glándula pineal. Cuando hablé del tercer ojo, para desenmascarar toda esa mentira, yo hablé sobre la glándula pineal. Entonces, la melatonina ayuda a regular el sueño, el ciclo del sueño. Hay personas que trabajan mucho de noche, veladores, o son enfermeras, o médicos, o anestesiólogos, o son veladores, manejadores de autobús de pasajeros, etcétera, y trabajan de noche, y después les cambian el turno a la mañana, y es ahí cuando viene el trastorno del ciclo del sueño. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Melatonina. Pero para eso no tiene que haber luz, lo expliqué en el tema del tercer ojo. Entonces, hay una especie de cubreojos muy bien para que el paciente esté a oscuras totalmente. Si es de día, se cierran las cortinas, les decimos a los pacientes, se toman su melatonina. La melatonina se encuentra en farmacias y es de libre venta y no es droga, no causa adicción, no causa ningún problema. Y bueno, para fines prácticos puedes buscar una melatonina de laboratorio serio, y generalmente 3 miligramos es más que suficiente para que tú concilies bien el sueño y no es droga. Repito, no se trata de que salgan todos allá y acá a las farmacias a comprar, no, hay que ver a tu médico de confianza. O se toma una u otra cosa, se toma melatonina o se toma valeriana, pero no las dos cosas juntas, etcétera, etcétera. La idea es que tú, que sufres de ansiedad crónica, por amor a Yahshua Mashiach, por amor a las almas, tengas paz en tu corazón.
tú que no pecas, que ya te guardas, tienes una ansiedad, bueno, pues eso puede ser resuelto. Ya hablé sobre el magnesio. El magnesio ayuda a mantener el equilibrio del sistema nervioso central y entonces la gente va a estar relajada en su organismo. De hecho, el magnesio es un agonista del neurotransmisor GABA. ¿Qué es un agonista? El que ayuda a que el GABA se fije, a que el GABA se produzca. Es un agonista. Si es un antagonista, cuando decimos esta medicina es antagonista, quiere decir que se contrapone. Cuando decimos agonista, es de que ayuda. Entonces el magnesio es excelente, ya lo ministré en el tema del magnesio, para la ansiedad, para las crisis de pánico, para la angustia. Es excelente el magnesio. Se puede utilizar magnesio solo. Si el paciente tiene demasiada angustia, se puede utilizar valeriana y magnesio, etcétera, etcétera. Ahora, me llegan pacientes que pues tienen un problema grave con el GABA, y entonces ahí sí, pero yo como médico sí superviso eso: valeriana, magnesio, melatonina, por ejemplo, y no estoy utilizando ningún medicamento controlado. Ahora, en pocas palabras, si aumenta el GABA, si hay buen GABA, va a evitar la espiral de la ansiedad, porque la ansiedad va a producir, tensión muscular, va a haber dolores en todo el cuerpo, el mismo dolor evita que se produzca más GABA, y etcétera. Entonces se vuelve un círculo vicioso. Si se duerme poco, si la persona está muy acelerada en su trabajo, etcétera, es cuestión de pensarlo, Entonces la conclusión es esta: la ansiedad no hay que tomarla en poco, porque es muy importante que la persona que tiene una ansiedad crónica tenga una buena vida, tenga relajación. Ahora, en la medicina, y con esto voy a terminar, hay ansiedad no especificada. Es decir, el paciente está ansioso y no sabe por qué, pero nosotros sabemos el por qué: por falta de GABA. La ansiedad inducida por sustancias. Me llegan personas que abusan de ciertas sustancias, de ciertas drogas, y entonces tienen ansiedad. Ahí se trata de una manera diferente, pero la valeriana sigue dando buenos resultados, o tengo que utilizar el magnesio, la melatonina, como ya dije, etcétera. Hay, por ejemplo, la ansiedad debido a alguna enfermedad física, por ejemplo, una enfermedad médica, perdón. O sea, una enfermedad que tenga el paciente. Por ejemplo, si el paciente tiene un cáncer, va a tener ansiedad. Pero para eso están los audios y los videos en el canal de YouTube Shalom 132 y en la página gozoypaz.mx sobre el cáncer, porque el cáncer sí es espiritual. Entonces, una cosa a veces lleva a la otra. Hay también ansiedad generalizada. Entonces, la ansiedad generalizada no especificada es que el paciente está ansioso por todo, pero no es, el problema es el GABA. Recuerden eso. Para ustedes esto es algo fuerte, tal vez me refiero porque no son médicos, pero es muy importante conocer de todo esto. Hay estrés agudo, si alguien recibe alguna impresión, estrés postraumático, cuando una persona tuvo un accidente automovilístico, etcétera, se cortó, se desfiguró la cara, etcétera. Hay cosas muy feas, en la medicina se ven cosas muy desagradables. Entonces hay que tratar a estas personas porque van a tener una ansiedad, porque en un estrés postraumático, o sea, en un accidente, la pérdida de un familiar, etcétera, hace que el GABA se vaya para abajo y la persona se puede volver ansiosa. Hay fobia social. Las fobias también son importantes, y algún día tocaré el tema de las fobias. Aparte, la fobia específica, por ejemplo, la agorafobia. Es decir, la agorafobia, no agarofobia, sino agorafobia, es el miedo a estar en lugares descubiertos o con mucha gente, donde hay multitudes. La persona tiene ese problema, va a generar ansiedad. Entonces vean cómo la ansiedad no es enchílame otra, como decimos aquí en México. No es decir, estás loco, tómate un tecito, eres un neurótico, ya deja de hacerte el payaso. No. El problema es que tiene el problema es que tiene un trastorno del GABA, y eso hay que corregirlo. Y muchas veces se ha satanizado todo,
no hay que satanizar todo. Cuando la ansiedad lleva un aspecto espiritual, entonces los hermanos que tienen el bautismo, el Tevilá del Ruach HaKodesh, tú le has conocido como Espíritu Santo por medio de los dones del Ruach HaKodesh, es cuando ya uno actúa para que poder determinar si es una ansiedad demoníaca. Bueno, pues eso hay que hacer liberación, pero yo empecé hablando que sea una persona Kadosh, que se guarda, que ora, que lee salmos, que guarda sus ojos, etcétera, etcétera, y a pesar de eso tiene ansiedad. El problema es GABA. Ahora, la conclusión de las conclusiones. De la ansiedad, el 80% de la ansiedad es por falta de GABA y el 20% es demoníaco, lógico, entre la multitud de personas que habitamos este planeta o que habitan este planeta. Espero que les haya sido de utilidad. Busca a tu médico de confianza. No vayas a salir a la farmacia a comprarte un betabloqueador o una benzodiazepina, es delicado, etcétera. Yo quise dar generalidades y yo espero que este tema haya sido de bendición y así va a ser para mucha gente. Que el Eterno les bendiga, les guarde y les deseo paz y bendición. Shalom, Leitraot.